Pasito a pasito. A no perder con Pepe Mil. Muy buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un poquito de qué trata un bot que estuve creando, que lo estuve compartiendo en un video en vivo ayer, ¿sí? Si quieren revisarlo más a fondo, van a encontrar en el video del que les hablo, que estaría acá, donde dice en vivo, Trading Planeta Pepe, en vivo, 18 de marzo del 2025. Bueno, ahí en la sesión entre Londres y Nueva York estuvimos probando el bot, ¿sí? Las funciones. ¿De qué trata este bot? Primero vamos a ir a la imagen, nos vamos a meter dentro de esta fotito hermosa, donde estamos viendo un bot que está tocando el precio, Touch Me, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay órdenes pendientes, ya sean limit o stop, que van a ir a buscar el precio, ¿sí? Acá se abre el abanico de oportunidades para ver en qué sesión, en qué horario, con qué divisa o con qué índice podés utilizarlo, ¿sí? Podés separar los horarios en grupos para que vaya abriendo y vaya cerrando. Lo importante es tratar de buscar un profit que a vos te sea, ¿no? Obviamente fruto y que te sirva para poder decir, bueno, llegué ya a cierto objetivo, a cierto porcentaje y lo apago hasta el otro día. O también podés elegir algún BPS para dejarlo las 24 horas y que el mismo vaya funcionando sin que vos tengas que apagarlo y prenderlo, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a ver un poquito de qué trata el bot. Voy a dar algún ejemplo muy cortito porque después está todo explicado en el video que les decía anteriormente, que se encuentra acá en el Planeta Pepe, en la página de YouTube, 18 del 3, donde operamos en vivo todos los días de forma manual y automática, pero en este caso estuve haciendo un backtesting ayer para mostrar un poquito de qué trata el bot, ¿sí? Vamos a pasar al MT4, les voy a explicar un par de ejemplos muy cortitos y bueno, y nos vemos en la semana con el mismo bot, seguramente probándolo, y obviamente nos quedan pendientes otros bots, ¿sí? Que he ido creando, como estos que vemos acá, que están muy interesantes, ¿sí? Donde los solemos poner a trabajar en vivo, a la vez operamos de forma manual, que es lo que más me gusta. Así que bueno, lo importante es pasar un buen rato acompañado de buena música, gente. Nos vamos al MT4, así que bueno, vamos ahí. Bien, dentro del MT4, con esta hermosa foto de fondo miniatura, nos vamos a encontrar con el robot, ¿sí? Lo vamos a buscar, ahí estamos. Vamos a elegir cualquier par, en este caso vamos a probar el mismo que probamos ayer, libra dólar en M1, lo podés utilizar en cualquier temporalidad. Después, obviamente, también podés ver si hay alguna noticia de alto impacto, porque se puede buscar con alguna orden stop, por ejemplo, noticias de alto impacto. El bot trabaja a segundos, donde vos vas a ver cómo muchas veces cuando llega a cierta cantidad, bueno, eso lo explico todo en el video que sucedió ayer, que aconteció ayer, ¿sí? Pero bueno, para el que está viendo el video en este momento, las órdenes van a ir abriendo, las órdenes pendientes, y van a ir a buscar con un trailing el precio, ¿sí? Cuando las toca, se empieza a abrir un grupo de otras órdenes también para tratar de cerrar en profit, y bueno, y esperar hasta la próxima sesión o hasta el próximo horario de apertura, ¿sí? Del bot, ¿sí? De activación. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a poner, voy a poner algún horario. Acá vamos a elegir primero, acá estoy activando, voy a poner, primero vamos a poner un rango entre las 9 y las 2 de la tarde, con un trailing stop también, y con, acá a ver, tenemos también break-evens, y le voy a agregar que sean órdenes stop en vez de limit, ¿sí? Vamos a probar eso. Con una sola zona horaria en el día. Se puede separar en varias zonas, ¿sí? Cada una hora que vaya abriendo y vaya cerrando a la hora, a las 2 horas, ¿sí? Así que bueno, vamos con el ejemplo. También agregué un botón, ¿sí? Un botón, vamos a poner acá un poquito. Ahí arrancamos, ahí está. Este botoncito que está acá arriba borra la caché, porque si no se llena de información la gráfica y para hacer un backtesting tarda un poquito más, ¿sí? Interesante también, ¿sí? Así que bueno, abajo vamos a encontrar la cantidad de órdenes de venta, de compra. Vamos a encontrar la equidad, el balance, y bueno, y la diferencia que hay entre esas ganancias y pérdidas, que es lo que va a hacer sumar o restar al balance, ¿sí? Así que bueno,
Un ejemplo voy a estar dando cortito con stops. Ojalá que agarremos alguna noticia de alto impacto para que vean cuando hay un deslizamiento o algún spread que aumenta, obviamente lo que es la volatilidad del movimiento y el desfasaje del precio. Muchas veces te mueve las órdenes y te las toma en otro lado por el deslizamiento, pero bueno, el bot obviamente va a abrir órdenes para tratar de cerrar en positivo, ¿sí? También se puede proyectar a futuro que cierre en cierto porcentaje, ¿sí? Positivo o negativo, ¿sí? Vamos a ponerlo con algún ejemplo. Voy a agregar acá, permiso, botón derecho. Nos vamos a ir a periodos, para que se vea el periodo, ahí está, ¿sí? Franjas que vamos a estar viendo. Esto es un fin de semana acá, ¿sí? Y arrancaría el lunes. Y sí, voy a correr hacia la izquierda para que se vea el precio un poquito más ahí. Y vamos a arrancar. Bien, a partir de las 7 arranca y termina a las 14 horas, ¿sí? Estamos, por ahí. Ahí está, ahí comienza el bot a trabajar. Fíjense cómo ya hay órdenes que va sumando, ya sea de compra o de ventas. Y las pendientes, que son los stop que le puse, fíjense cómo van siguiendo el precio, ¿ven? Ahí voy a borrar con la caché. Ahí estamos. Vamos a agregar gráfica de líneas para que se pueda observar un poquito mejor. Bien. Acá vamos bueno, sumando, restando y tratando de que el balance resulte al final del día positivo, ¿sí? También podemos elegir la cantidad de órdenes pendientes que queremos elegir, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés decir, bueno, hoy voy a poner solamente 5 órdenes por encima y por debajo, o 2 o 1, ¿sí? Y obviamente los parámetros del bot van a hacer abrir otras órdenes, otros grupos de órdenes distintas, ¿sí? Para otras funciones que van a terminar en lo mismo, en el profit o en la pérdida que vos asumas, ¿sí? O que el bot asuma según los parámetros que vos le configuraste, ¿bien? Bueno, ahí vamos ya sumando un poquito de dinerito. Vamos a seguir un poquito más. Quiero que vean a partir del horario. Bueno, ahí arranca, ¿ven? Les voy a marcar la zona acá. Y después vamos a separar un par de zonas, ¿sí? Un par, 2, 3 zonitas en el día para que vean que podés elegirlos en distintas sesiones también, ¿sí? O en la misma sesión, pero en distintos momentos, distintos horarios, ¿sí? Bien, si vemos un movimiento brusco, lo vamos a buscar después para repetirlo, ¿sí? Y que lo puedan ver en detalle un poquito más despacio. Ahí puse gráfica de líneas, ¿sí? Bien, ahí vamos a ver la gráfica, cómo va. Voy a ir borrando la caché, voy a ir viendo el dibujito. Ahí va el dibujo más o menos cómo va. Después lo vamos a ver un poquito cuánto... ¿sí? Vamos a estar un poquito más cuánto da, ¿no? Obviamente lo que son el resultado final, ¿sí? Bien, ahí vamos. Ahí está tomando otro día, ¿sí? Va cerrando, abriendo, cerrando. Hay órdenes que, por ejemplo acá, miren el ejemplo este que está acá. Igualmente les digo, revisen el video de ayer. Ven acá, de acá hasta acá la orden no fue tocada y se cierra, ¿sí? Porque cierran por segundos, ¿sí? Yo en este caso no recuerdo si no le puse acá 3000 segundos, pero vos le podés poner 20 segundos o 10 segundos para una noticia de alto impacto. Entonces si el precio está acá en el medio, ¿sí? Se van a ir ajustando a medida que el precio se mueve, los segundos pasan, el tiempo pasa y eso va a hacer de que no la toque, ¿no? Si no hay volatilidad, ¿bien? Obviamente dependiendo qué estrategia tenés, porque el bot lo podés usar con limit también, que es algo que explico en el video que pasó ayer, ¿sí? Con límite está muy bueno porque podés poner distancias alejadas por medio de un ADR, lo que recorre el precio en el día, y ver de esa manera de poner una orden límite por encima y por debajo para que te toque y el rechazo haga que ganes con la compra o con la venta, ¿no? Bien, ahí vamos, 137 dolaritos, prácticamente 50 dólares serían el 1% de la cuenta. Llevamos el 3% prácticamente ahí de la cuenta. Voy a borrar a ver qué día es. Vamos a ver acá el dibujito. Ahí tenemos ahí un dibujito así más o menos. Ahí lo tenemos. Lo podemos cerrar. Obviamente tiene su equidad por debajo, por encima. Tenemos un lotaje acá quizás un poquito alto, ¿sí? 0.1 me parece que tiene. Vamos a ver ahora la próxima. Y después ajustamos. A ver, ahí un poquito más. Y 0.10 tiene, ¿sí? Y obviamente con opciones para ir sumando lotajes, ¿sí? Bien, vamos a ver uno más.
Ahí cerró, Bueno, acá estuvimos viendo órdenes stop, no se alcanza a ver bien quizás cómo las órdenes siguen al precio. En el video de ayer lo van a ver bien. Quiero hacer algo cortito como para que ustedes puedan meterse a esta introducción y ver el video que vimos en el vivo de ayer, ¿sí? Que estuvimos explicando en el vivo de ayer, ¿sí? Voy a cerrar acá un poquito los parámetros, ahí quedó el amigo. Así bueno, ahí estamos con algún resultadito ahí. 186, bueno, ven por ejemplo el drawdown fue elevado acá, ¿sí? Pero bueno, hay que ajustar. Vamos a ver si ajustando el mismo bot, le voy a cambiar, vamos a poner, vamos a poner órdenes limit alejadas a 15 pips en este par en M1, ¿sí? Y vamos a cambiar, en este caso, vamos a elegir 4 rangos. Voy a poner a partir de las 5 de la mañana hasta las 6, ¿sí? No sé, por elegir un horario, ¿no? Después desde las 9 hasta las 10. Después vamos a poner desde las 12. Esto lo podés elegir por sesiones, ¿no? Desde las 12 hasta las 13 o 13 y 55 con 20 segundos, como vos quieras, O podés poner al horario que comienza una fundamental, podés elegir que con las órdenes pendientes se vayan expirando cada 10 segundos también, ¿no? Y bueno, si las toca, que trabaje el robot, ¿sí? Y vamos a poner desde las 15, porque soy malo, dice el amigo, desde las 15 horas hasta las 16, ¿sí? Hay que ver siempre que en qué broker estás. En este caso hay que ver el servidor, el horario, ¿sí? Acá estoy poniendo al azar con órdenes limit. Vamos a bajar un poquito el lotaje, 0.03 le voy a poner y 0.03 también. Otras opciones que tenemos acá, vamos a ver que cierre en dinero también en vez de en pips. Vamos a ponerle un poquito menos. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí está bien. Tiramos, vamos. M1 pongo para que ustedes puedan ver las órdenes pendientes, Limit van a hacer en este caso. Ahí vamos. Observen ayer que agarró noticias fundamentales también, ¿Ven ahí cómo las órdenes se van moviendo? ¿Las ven? Miren. ¿Ven? Bien. Ahí vamos. Ahí cerró, ¿ven? ¿Por qué cerró? Porque el amigo le puso a partir de las 9, ¿sí? Ahí comienza y ahora van a ver otras sesiones o horarios que se van a ir abriendo y cerrando, ¿sí? Ahí va, ¿ven? Cerramos un poquito. Fíjense en abajo cómo van sumando y restando entre la equidad, entre las pérdidas, las ganancias. Habría que ver cuántas órdenes pendientes le puse. Me parece que le puse 3 órdenes de cada lado o 4. Podemos elegir una sola orden pendiente, que está bárbaro también. Pero bueno, ahí va. ¿Ven cómo va siguiendo el precio? Y se termina, se agota la expiración y se apaga, ¿no? Esa orden pendiente, ¿bien? Ahí vamos, 46 dolaritos. Van a ver ahora cómo cambia seguramente el flotante. En el anterior estuvimos viendo quizás con un lotaje alto, porque me parece que quedó del ejemplo de ayer cuando queríamos llegar al 20% de la cuenta en un par de días que lo hicimos, ¿sí? Miren ustedes, ¿sí? Observen el videito, ¿bien? Acá borro caché, miren cómo va más rápido cuando aprieto la caché, ven, ahí va, pic, ahí cerró, ahí vamos, ¿sí? Borro caché, fíjense como no hay nada hasta que lleguemos al horario, ahí vamos al próximo día, va a comenzar la sesión, ahí está, no la sesión sino el horario, perdón acá, ¿sí? Podés elegir que sea exactamente con la sesión que vos quieras, Londres, Nueva York, Tokio, y si te gusta Sydney le tirás también, ¿sí? Y te come el spread. Así que bueno, ven acá por qué dura este poquito, porque este es el horario, 1 hora le puse, ¿sí? Ahora vamos a encontrarnos en un ratito con que va a abrir otras órdenes pendientes, ¿sí? Ahí vamos. ¿Está ven? Fíjense que hay rangos parecidos porque le puse 1 hora en cada uno. Vos podés ponerle 1 hora acá, 30 minutos acá, 5 horas acá, eso depende de cada, ¿no? De cada trader, de qué par, de qué índice, ¿sí? Y de qué configuración le armes, porque tiene muchos parámetros para configurarse. Fíjense que en el día ya abrió, es la tercera zona que está abriendo, ¿sí? En un rango de 1 hora le puse, ¿sí? Bien, ahí vamos prácticamente por cerrar, ya está en positivo, el bot ahí va a cerrar sí o sí en positivo. Fíjense en ahí, hubo un movimiento, bueno, borro caché para que vaya más rápido. Ahí abre otra zona más que estamos viendo ahí, la cerró, ¿sí? Y bueno,
ahí vamos para el próximo día. Nos encontramos con una orden que todavía no cerró. ¿Por qué? Porque no llega a esos 10-15 dólares que le puse para cerrar, ¿sí? También la podés cerrar si queda una sola de forma manual, ¿sí? Ahí vamos. Abrimos zonas de vuelta. Vamos a borrar caché. Y un poquito. Que vaya un poquito más rápido. En el mundo del trading somos parte del festín. Alterneta claves de gráficos brillantes. Después obviamente hay que configurar con el bot parámetros para que vos digas, mira, no quiero retirar 20 dólares con 0,01 porque estoy todo el día. Hay que amoldar, ¿no? Hay que tratar de buscarle la exactitud para que el bot funcione lo mejor posible en esa sesión, en ese horario y con el par, ¿sí? Bien, bien, ahí vamos. Miren, prácticamente hicimos 3% de la cuenta, ¿sí? ¿Qué día es? Es 6 del 2 acá, ¿sí? Y acá estamos a 10 del 2, ¿sí? Una nueva melodía y que ante la maleta ves y crecías con camadía. Borramos caché y dispara, ¿bien? Vamos a poner gráfica de línea de vuelta. Ahí estamos, ¿sí? Fíjense cómo entre positivo y negativo el bot ahí va, ¿sí? Entre lo que es la diferencia de las dos, va sumando, va restando y eso se agrega al balance, ¿sí? Bien, ahí está cerrando. Vamos a borrar esta información. Termina y probamos algún ejemplito más y nos vemos en el vivo de los próximos días, ¿eh? Bien, ahí está. Lo paro acá. Vamos a ver si podemos cerrar en profit esto que queda. Vamos a adelantar un poquito haciendo zoom. Ven cómo va cerrando. ¿Por qué hace esa función de abrirla y cerrar en el momento? Porque ya las órdenes de ese grupo están abiertas. Si le puse 3, no va a abrir más, la va a cerrar enseguida. Hasta que vuelva a cerrarlas en positivo. Sí va a abrir otras órdenes, ¿eh? Bueno, ahí está. Ahí cerró el amigo. Ahí tenemos otro ejemplito más. Donde también estuve viendo que el balance está bonito. Prácticamente tenemos un 5% ahí, ¿no? 250 sería el 5% de la cuenta. Bien. Pero el drawdown, fíjense acá la información estuvo, para que pagarlo, seguramente estuvo elevada, ¿sí? A ver. 14%. Eso es mucho, ¿sí? Hay que ajustarlo, ¿bien? Ayer estuvimos dando ejemplos, fíjense que, no sé si los mostré, pero habían drawdowns del 1%, del 0,8%, del 2%, y eso está bárbaro, ¿sí? Vamos a bajar un poquito lo que es el cierre en dinero para ver si el resultado es el mismo en lo que es el drawdown, y nos vemos otro día, ¿sí? Ah, bien, estaba alto el lotaje acá, 0.02, 0.02. Vamos a poner órdenes en 10 pip que sean stop, ¿sí? Buy o shell stop, ¿sí? Y distancia, está bien, vamos a ponerle que sean 2 órdenes, 3 órdenes por encima y 3 por debajo. Le voy a cambiar el horario para ver qué tenemos. Voy a elegir a partir de un solo horario fijo. Le voy a poner desde las 6 de la mañana hasta las 14 horas, ¿sí? Vamos a ver un par de días y nos vemos. ¿Ah? Bien, vamos, seguimos. Un video sin edición, gente, ¿sí? Estoy en este momento acá sentadito y lo que sale queda, así que miren el video de ayer, ¿sí? Música de fondo creada por Pepe Mila también, bien, por el copyright, gente.
Entre las 6 de la mañana y las 14. A Piacere le puse el horario y lo tiro, Vamos, tiro. Ahí está, vamos. Ahí arrancó. Esperen que le voy a poner para que veamos cuando cierra el día, ¿sí? Ahí está, se van a ver los periodos ahí está. Comenzó el lunes, supuestamente, esto es fin de semana. Arrancamos. Vamos a borrar las zonitas. Gráfica de líneas, borramos caché. Adelantar, perdón, un poquito ahí. Voy a ir borrando caché. Mira, ahí cerró, por ejemplo, en negativo, Ahí está, ahí se ajustó. Obviamente hay que ver, ¿no? ¿Qué parámetros agregás en el par que vos conocés, ¿no? Cierra parciales también, no cierra enteros. Cierra a cierta distancia algunas órdenes para cubrir otras también, ¿sí? Ahí vamos. Bien, estamos terminando el día, me parece acá, ¿no? 7 es este, mirá. A ver. Arrancamos un domingo, a ver, vamos a chequear después. Bien, ahí vamos. Ven, ahí cerró una orden por encima. Se puede ajustar para que no cierre esas órdenes y que el drawdown no sea tan elevado con las que están contrarias, ¿sí? Ahí vamos, ahí cierro ahí comenzamos el día 8. Ya vamos, ¿cuánto vamos ahí? El 1% de la cuentita, ¿sí? Eso es lo que figura acá por el balance. Un poquito más del 1%, pero hay que esperar ahora que cierre estas órdenes. En crudo es esto, gente, Es muy parecido al video de ayer, pero ayer estaba acompañado en vivo, ¿sí? Bien, ahí está, vamos. Bien, ahí cierra. ¿Qué horario es este? Bien, ahí no tendría que hacer más operaciones, ¿sí? Vamos a dejarlo un día más. A ver ahí. Bueno, ahí vamos. Adentro. Borramos. Ahí empieza a abrir otras órdenes y deja las anteriores que estaban abiertas. Podés elegir la opción para cerrarlas también, ¿sí? Bien, acá cerramos con este día, No pudimos ver fundamentales acá. Y si las vimos se nos pasaron, pero observen el video de ayer, ¿sí? Que agarramos una y la explicamos. Bien, acá amplío. Bien, vamos. Quedó algún par de órdenes, me parece. A ver, sí, mira, ahí quedaron un par de órdenes. A ver, vamos a acelerar un poquito. Está. Bueno, paro. Fíjense cómo quedó esto hermoso ahí, dibujito de fondo. Menos 8, 101. Ahí queda más o menos la gráfica. Ven acá abajo es donde estuvo revoloteando esa equidad en negativo, el drawdown, ¿no? Estuvo por debajo del balance, alcanzó a cerrar ahí arriba, ¿sí? A ver, ahí tenemos. Bueno, acá también el drawdown estuvo bien, pero se puede bajar, Lo que pasa es que estamos probando, ¿sí? Por probar con un horario sin sentido. Estamos tirando en un broker donde no elegimos la sesión ni nada. Estaba probando el bot. Bueno, ahí está, ¿sí? Prácticamente el 2% de la cuentita en un par de días. Podés hacer que sea el 5, el 10, eso depende, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Como les digo, ahí está, de fondo, escucha. Todos los días operamos en vivo. Gente, súmense. Estamos de lunes a viernes. Hay veces que no puedo. Aviso, súmense a Discord. Porque a medida que suman días, obviamente participando, hablando, compartiendo ideas, van a sumar años en el planeta. Y en la dimensión 2, 3 y 4, si van pasando a medida que van sumando años, van a ir aprendiendo técnicas que son para operar de forma manual, ¿sí? Que son las técnicas que yo opero, que les puse de nombre Xinjiang, ¿sí?
El Xinjiang 1, el 2, el 3 y así hasta el 20 tenemos, amigos, ¿sí? Para poder defenderte en el mercado, ¿bien? Así que bueno, gente, espero que les haya gustado Touch Me. Nos vemos en la próxima. Sumate obviamente al planeta. Y bueno, éxitos totales. Chau, chau, chau. A no perder con Pepe Mil.